Mi padre tenía una vitalidad desbordante, para todo. Le echaré de menos, mucho. Será duro, muy duro. Sé que papá tiene una cardiopatía. Es progresiva e irreversible. Va a morir. Nadie quiere admitir algo así, ¿verdad? Nadie quiere aceptarlo. Es aterrador. Nadie debería verse obligado a pensar que va a perder a sus padres hasta que eso ocurre. ¿Palpitaciones? Puede pasarle a cualquiera. La cardiopatía es el problema número 1 de Estados Unidos. De repente, mi corazón empezó a latir y a comprimirse lo más rápido posible. Recuerdo que pensé, esto no puede estar pasándome. En Estados Unidos, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres padecerán algún tipo de enfermedad coronaria a lo largo de su vida. La mitad de nosotros morimos a causa de esta enfermedad. El 80% morimos víctima de ella. Sufrí un infarto masivo sin previo aviso. Estuve clínicamente muerto durante 3 minutos y luego regresé. Hemos mejorado tanto en evitar que la gente muera durante el momento crítico del infarto, que muchas personas creen que las enfermedades coronarias son un tema resuelto, un problema solucionado. Nada más lejos de la verdad. Tenemos que averiguar qué es lo que causa la enfermedad, para intentar derrotarla desde la raíz, desde el origen. Nuestras ideas acerca de por qué se produce un infarto han cambiado considerablemente durante la última década, pero realmente aún no hemos logrado desvelar por completo el misterio del riesgo cardiovascular. Era un hombre lleno de energía y siempre me trataba muy bien. Fuimos muy felices juntos. Siempre me hacía cumplidos y me enviaba flores y tarjetas. Hasta que le dije que no era necesario que me regalara flores todos los días. Las cosas no podían ir mejor. Él era muy feliz. Formaban una pareja perfecta. Queríamos formar una familia y todo sucedió con relativa rapidez. Los dos queríamos una niña. Estaba entusiasmado. La mañana en que nació el bebé me llamó y me dijo, es una niña. Estaba tan contento. El bebé nació en abril. En mayo primero celebramos el cumpleaños de Philip y 3 días más tarde el de Justin. La pequeña tenía 10 días, así que no hicimos una gran fiesta. Pensaba que teníamos mucho tiempo por delante para hacerla. 2 días después fue el Día de la Madre. Recuerdo que me llamó aquella noche y me dijo, te quiero. Me levanté para cuidar del bebé. Eran probablemente las 4 o las 5 de la mañana. Él estaba roncando muy fuerte, más fuerte de lo habitual. Yo no podía despertarlo ni moverlo. Lo habría intentado porque la verdad me molestaba y yo estaba agotada. Dormí al bebé y volví a acostarme. Y a las 9:30 intenté despertar a Philip y no pude hacerlo. Mi hija me llamó al trabajo. Le pregunté, ¿qué pasa? Ella me dijo, no hagas preguntas, ve a ver a Philip. Cuando le vi y vi que no se movía, supe que estaba muerto. Philip Epstein murió 5 días después de su 44 cumpleaños.
Inmediatamente empecé a hacerme preguntas. ¿Qué había pasado? Que yo supiera, él nunca se había quejado de tener problemas de salud. Iba al gimnasio, jugaba al golf frecuentemente, era un buen nadador. Todas las semanas veía a Justin 3 veces, nunca fallaba. Y nunca había tenido ningún problema. Jamás lo vi como a una persona con problemas de salud, pero seguramente padecía una cardiopatía. El certificado de defunción de Philip decía que había muerto mientras dormía a causa de un infarto masivo. Atrás dejaba una hija recién nacida y un hijo de 10 años. Era un padre genial. Siempre fue muy bueno conmigo. 2 días antes de morir me regaló una guitarra eléctrica y me dijo que iba a enseñarme a tocarla. El hecho de que la niña tuviera 2 semanas y de que hubiéramos querido formar una familia, sentí que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. No tuvimos la oportunidad de criar a nuestra hija juntos. Yo creía que era el comienzo de nuestra vida juntos. No sabía cuánto tiempo tendríamos. Pero desde luego jamás pensé que las cosas pudieran cambiar tan rápidamente. Que él moriría 2 semanas después de que yo diera a luz a nuestra hija. Era algo inimaginable. Cada 26 segundos alguien sufre un ataque cardíaco en Estados Unidos. Y cada minuto, alguien fallece. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en Estados Unidos. Las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos son la causa de la mitad de las muertes en Estados Unidos. Pensémoslo bien, las muertes provocadas por otras causas igualan, sumadas, a las causadas por las enfermedades coronarias. La gran mayoría, cuando llegamos a la edad madura, tenemos arteriosclerosis avanzada en los vasos sanguíneos. Cuando te diagnostican una enfermedad coronaria, ese diagnóstico te acompaña toda la vida. A pesar de los avances de la medicina, no existe ningún tipo de cura para las enfermedades coronarias. Las investigaciones progresan y aparecen nuevos datos que podrían servir para mejorar los futuros tratamientos. En las últimas décadas hemos experimentado una auténtica revolución en la medicina cardiovascular. Ahora comprendemos algunos de los problemas que causan los infartos y tenemos tratamientos muy efectivos. Pero a pesar de lo mucho que hemos avanzado, de la tecnología y de los medicamentos, hay muchas cosas que no podemos hacer. La guerra contra las enfermedades coronarias se libra desde hace más de 60 años. Comenzó en una época en la que casi nadie era consciente de la gran amenaza que realmente suponían para la salud. La historia de las enfermedades del corazón en este país es muy interesante. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron los veteranos de guerra para reintegrarse al mundo del trabajo, los servicios públicos de salud observaron que los hombres entre 50 y 60 años morían víctimas de cardiopatía isquémica, y nosotros desconocíamos cuál era la causa. La guerra había terminado y el gobierno federal podía invertir más dinero en proyectos nacionales. Resulta irónico que fuera Vannevar Bush, el hombre que dirigió el proyecto Manhattan, quien presionara al gobierno para que hiciera algo sobre la nueva epidemia. Hace 50 o 60 años ya se sabía que las enfermedades del corazón eran la primera causa de muerte en nuestro país. Pero no se sabía prácticamente nada sobre las causas de las enfermedades cardiovasculares.
En 1948, el PHS, el Servicio Público de Salud de Estados Unidos, inició un estudio sobre la cardiopatía que se convertiría en un hito en la historia de la medicina. En aquella época era algo completamente nuevo, realizar un seguimiento a un grupo de personas sanas y normales a lo largo de 20 años para investigar las causas de la cardiopatía. Los investigadores eligieron a los hombres y mujeres de una pequeña población situada en las proximidades de Boston llamada Framingham. Era un pequeño y bonito pueblo, una pequeña comunidad de aproximadamente 3.000 habitantes. Fueras a donde fueras, siempre conocías a alguien. No había autobuses. Casi todo el tiempo caminabas. Había restaurantes, heladerías. Todas esas cosas que había entonces, hace 30 o 40 años. Como muchos otros pueblos estadounidenses, a finales de los años 40, Framingham era una pequeña comunidad de clase media. Su población muy estable la convertía en el lugar ideal para llevar a cabo el estudio sobre el corazón. Los investigadores tenían la esperanza de encontrar pistas en los historiales médicos de los habitantes de Framingham, pistas que tal vez podrían arrojar alguna luz acerca de por qué tantos estadounidenses morían víctimas de la enfermedad coronaria. Cuando en 1948 comenzó el estudio, ni los participantes ni los investigadores que trabajaban aquí podían imaginar lo que podría surgir finalmente del pueblo de Framingham. Hice mi primera visita el primer año, el año 48. Nos dejaron muy claro que querían intentar determinar cuál era la causa de las enfermedades del corazón. Todos nos considerábamos muy afortunados de poder participar en el estudio. Pensé que sería muy interesante descubrir qué era lo que afectaba a tanta gente. Mi madre siempre me decía que tenemos que devolver un poco de lo que Dios nos ha dado. Y creo que aquello se me quedó grabado en la mente. En sus inicios, el estudio de Framingham sobre el corazón era muy sencillo. Muchas preguntas sobre los antecedentes familiares, la dieta, el ejercicio y el trabajo. Tomar la tensión arterial, auscultar el corazón y algunos análisis de sangre. Pero muy pronto, mientras se realizaba discretamente el estudio, la cardiopatía isquémica saltó repentinamente a los titulares. El país ha recibido conmocionado la noticia de que su presidente ha sufrido un infarto. El jefe del Ejecutivo tuvo que ser llevado urgentemente al Hospital Fitzsimmons, donde fue inmediatamente ingresado en una cámara de oxígeno. El hijo del presidente, el alcalde John Eisenhower y el primer secretario James Haggerty visitaron al presidente en el hospital, desde donde los médicos han hecho un comunicado moderadamente optimista. La nación aguarda expectante. El infarto sufrido por el presidente Eisenhower fue una noticia dramática y terrible para la nación, porque en aquella época la mayoría de las víctimas de infarto morían a los pocos días. Después de la Segunda Guerra Mundial, solo podía tratarse un infarto haciendo que el paciente reposara en cama durante algunas semanas. Simplemente intentábamos evitar que muriera el corazón, controlar el dolor con morfina y otros analgésicos y esperar lo mejor. En el exterior, fotógrafos con teleobjetivos esperan impacientes la llegada del presidente convaleciente, cuyo mayor regalo es regresar a casa. El presidente Eisenhower tuvo que pasar más de 6 semanas hospitalizado antes de que pudiera volver a la Casa Blanca. Hoy es un gran día. El presidente Eisenhower sale del hospital. Había tenido un infarto leve, pero incluso así su supervivencia fue fundamentalmente una cuestión de suerte. El presidente se muestra sonriente y cordial. Existía la idea de que era una consecuencia inevitable del envejecimiento y de la herencia genética. Si tenías antecedentes familiares, estabas condenado. Los primeros investigadores de Framingham se negaron a aceptar esa sencilla explicación. Demasiados jóvenes americanos sufrían infartos para que pudiera considerarse que se tratara de una enfermedad causada por el envejecimiento, y muchos de ellos no tenían antecedentes familiares de problemas coronarios. Los investigadores empezaron a hacer preguntas cruciales. ¿Existían causas científicas específicas de la cardiopatía? Y si así era, ¿cómo podían descubrirlas? Era un reto sin parangón en el pasado. Nos encomendaron la tarea de hacer un seguimiento a 5.209 personas a lo largo de un periodo de más de 20 años. Tuvimos que inventarlo todo conforme avanzábamos. Los métodos de seguimiento y la tecnología para analizar los datos.
No había ordenadores, ni fotocopiadoras. Teníamos un aparato muy primitivo de tarjetas perforadas que clasificaba y contaba. Se pasaba chirriando 8 horas para clasificar y contar lo que un ordenador hoy en día hace en 2 segundos. Todo eso lo teníamos que hacer a mano, usando papel carbón, máquinas de escribir eléctricas y ábacos para calcular y hacer análisis estadísticos. Conforme los investigadores de Framingham se internaban en un territorio médico inexplorado, empezaron a descubrir cambios profundos en los hábitos diarios de los norteamericanos. En la época de prosperidad de la posguerra, se ponía un gran énfasis en seguir un estilo de vida más cómodo. Hicimos todo lo que pudimos por expulsar el ejercicio físico de nuestro estilo de vida. Dishes, dishes, dishes. Why can't something be done to relieve the monotony of this everyday kitchen chore? Something was done about it. The new automatic dishwasher. Inventamos máquinas eléctricas para cortar el césped que reemplazaron a las manuales. Sustituimos el viejo exprimidor y secador manual para hacer la colada por nuevos artefactos automáticos. In America, millions of people drive automobiles. Las familias empezaron a tener coche y cuando quisimos darnos cuenta tenían 2 coches. La gente cuando quería ir a visitar al vecino que vivía a 3 manzanas de distancia cogía el coche. Las generaciones anteriores habrían caminado esas 3 manzanas. Puede que no parezca mucho, pero multipliquémoslo por millones de personas en todo el país. Lo siguiente que ocurrió y que nos convirtió en una sociedad sedentaria fue la invención del televisor. A major segment of the mass television audience is children. And for the youngsters, la televisión es el gran antídoto contra el ejercicio. Incluso dio lugar a términos nuevos como teleadicto. Otro cambio importante fue el sufrido por la dieta estadounidense. Tras superar la depresión y posteriormente el racionamiento que se prolongó durante toda la Segunda Guerra Mundial, el período de posguerra se caracterizó por una cierta sensación de privilegio. Nos hemos ganado y nos merecemos el derecho a disfrutar un poco de indulgencia. La dieta tradicional norteamericana se hizo mucho más rica y abundante en grasas y en colesterol. 8 contestants, all in top shape, come face to face with 4 mouth-watering tenderloins, and they're off. Se comía y se sigue comiendo más grasa. Y apareció igualmente otra tendencia. Durante la guerra el gobierno daba cigarrillos a todos los soldados. Era uno de los pocos privilegios que tenía un soldado. Tenían una buena ración de cigarrillos. Prácticamente todo el mundo en el ejército fumaba. Cuando regresaron los soldados, las mujeres también empezaron a fumar. Antes de la guerra era raro ver a una mujer fumando. Así se llegó a un punto en el que éramos más gordos, comíamos más grasas, hacíamos menos ejercicio y fumábamos más. Y de repente se produjo una insólita epidemia de enfermedades del corazón. Los investigadores de Framingham llegaron a las mismas conclusiones estudiando a sus voluntarios. En 1961, después de 13 años, los investigadores hicieron su primer hallazgo decisivo. Habían aislado 3 factores clave que podían provocar la cardiopatía: la hipertensión arterial, el colesterol elevado y el consumo de tabaco. Puede que el legado más importante de la investigación sobre el corazón de Framingham fuera la temprana identificación de los vínculos existentes entre ciertos rasgos y características y el posterior desarrollo de la enfermedad. La aparición de este nuevo concepto, el concepto de los factores de riesgo, cambió radicalmente nuestra forma de contemplar la cardiopatía.
La idea del factor de riesgo, que hoy damos por descontada, fue un descubrimiento revolucionario. Una vez descubierto que el consumo de tabaco, la hipertensión arterial y el colesterol estaban de alguna forma relacionados con la enfermedad coronaria, tenían que averiguar el cómo y el por qué. Uno de los descubrimientos más escalofriantes fue el de que la cardiopatía puede permanecer oculta en silencio durante décadas sin mostrar absolutamente ningún síntoma. Siempre fue un hombre de una vitalidad desbordante. Para todo, siempre era el alma de la fiesta. Cuando entra en una reunión, se convierte en el centro de atención. Es su personalidad. Cuando Tom Brokaw escribió su libro The Greatest Generation, se olvidó de una persona, mi padre. Participó en el Día D y estuvo en la primera oleada del Día D. Estuvo en la bahía de Palermo, estuvo en África, en el norte de África y en todas esas grandes invasiones. Y si piensas que sobrevivir solo a una de ellas fue un milagro, sobrevivir a tantas es algo increíble, algo absolutamente increíble. Tom Williams nació y creció en Massachusetts. Tras la guerra formó una familia con Ann. Tuvieron 3 hijos y una vida intensa y feliz. Uno de los amores de su vida, aparte de los coches, de mi madre. Él siempre ha tenido caballos y nosotros también cuando éramos pequeños. Creo que aprendí a montar a caballo antes que a andar. Cuando éramos niños, durante mucho tiempo, creíamos de verdad que en las montañas Blue Hill había indios que vivían en las montañas. Y los domingos por la mañana, él se marchaba en su caballo y volvía con un roast beef. Y nos decía que había subido a la montaña donde vivían los indios y que había hecho un trueque para que pudiéramos cenar roast beef el domingo. Siempre volvía con un roast beef. Iba al mercado de Milton, se lo compraba al carnicero y luego volvía a casa. Era muy divertido. A mediados del año 2005, Tom empezó a sufrir fatiga crónica. En aquel momento, un simple electrocardiograma reveló cambios profundos en el funcionamiento de su corazón. Tenía un síndrome coronario agudo y su corazón había sufrido lesiones graves. Tenía un aspecto horrible. Me sentía fatal. Perdí el apetito. Probablemente perdí 10, 12, 14 kilos. Mis piernas empezaron a hincharse. Fue un gran cambio. Tom había sido toda su vida la imagen de la salud. Nunca había tenido ningún síntoma de cardiopatía, hasta que fue tan grave que no había tratamiento posible. Es normal que los pacientes acudan cuando la enfermedad está muy avanzada y que no hayan sabido nunca que sufrieron una cardiopatía isquémica en el pasado. El cuerpo es el culpable de compensarlo durante periodos prolongados de tiempo para, básicamente, suplir la función afectada. Tom sufre insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad crónica y mortal. La gente imagina la insuficiencia cardíaca como una muerte súbita, pero la insuficiencia cardíaca es el debilitamiento del músculo del corazón, de forma que no puede bombear la sangre. Los fluidos regresan a los pulmones, dificultando la respiración al paciente. El fallo cardíaco es en realidad una forma de asfixia crónica que puede prolongarse durante años en una espiral descendente. La insuficiencia cardíaca congestiva es a menudo el último estadio de la enfermedad en pacientes que han sufrido infartos u otras lesiones de corazón. En el caso de Tom, las arterias coronarias quedaron destruidas por toda una vida fumando. Su corazón no puede bombear sangre suficiente a sus órganos para que funcionen, y estos están empezando a colapsarse. Le dije, papá, fuiste egoísta no dejando de fumar. Y eso es algo que me enfurece un poco.
porque limita artificialmente el tiempo que puede pasar con nosotros en el presente. ¿Dónde está Michael? Tom cada día está más débil. Creo que eso es lo más duro para él, porque él siempre ha sido muy activo. Alguien lo llamó una vez el conejito de Duracell. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando mis vallas. Es como si la realidad se impusiera. Sé que papá tiene una enfermedad del corazón que es crónica y que no va a mejorar. Y tienes que aceptarlo y enfrentarte a tu propia mortalidad, porque la contemplas a través de tu padre. Hi, Jane. Hey, stranger. You're still breathing. You're good. No tenemos ninguna esperanza de que Tom pueda volver a montar a caballo o a jugar al golf. Tom, bajo cualquier estimación, ha sobrevivido a las estadísticas. Es una cuestión de tiempo. Pero ha sido un bonito viaje. Ojalá pudiera continuar. Si tiene que morir, espero que no sea de una forma lenta y dolorosa. Espero seguir sana para poder cuidar de él. Creo que querrá irse apaciblemente. Tengo la impresión de que él nos lo dirá. Nos lo dirá a su manera, cuando esté preparado. Cuando esté listo. No creo que lo esté todavía. Cuando el corazón funciona, no le damos importancia. Late regularmente y late de forma autónoma. No responde a nuestra voluntad y es un amigo fiable para la mayoría de nosotros. Y puede que esa sea una de las razones por las que la gente piensa que el corazón es un órgano mágico. Incluso en la antigüedad, el corazón siempre fue considerado el lugar del alma. Y numerosas formas artísticas han descrito el corazón, a través de los siglos, como el lugar donde viven las emociones. Cuando nos emocionamos, cuando nos enamoramos, cuando tenemos miedo, nuestro corazón se acelera y late como si quisiera escapar del pecho. No heart, no heart. All hollow. El corazón es un protagonista destacado en muchas canciones. El corazón permanece en la brecha durante décadas sin que le prestemos ninguna atención, hasta que, en una fracción de segundo, se convierte en la causa de nuestra muerte. Oh my God, what's happening? Sopranos, still B-tack on the monitor. Oh my God, is he dying? Where's my mom? I don't know what's happening. En el cine y en la televisión, esta es la imagen popular de un infarto. Golpea duro y sin previo aviso. Y existe una razón para que este se haya convertido en un momento dramático por excelencia. Los primeros síntomas de cardiopatía isquémica en aproximadamente el 60% de los hombres y el 60% de las mujeres es o bien un infarto masivo o una parada cardíaca. En más de la mitad de los casos, ese primer síntoma resulta un problema catastrófico. Lo más insidioso de la enfermedad coronaria es que a menudo se necesita un suceso catastrófico para que el paciente se dé cuenta de que algo va mal.
Eso fue lo que le ocurrió al marido de Evelyn Langley. Fumaba muchísimo. Llegaba a casa, cenaba y se sentaba a ver la televisión, pero se quedaba dormido. Pero siempre se tomaba 2 o 3 botellas de cerveza y fumaba un cigarrillo tras otro. Cuando dejó de fumar ya era demasiado tarde. Murió a causa de un infarto masivo. A mediados de los años 60, la mayoría de la gente pensaba que los infartos sucedían de repente, sin ninguna razón. Pero al mismo tiempo, los investigadores de Framingham habían reunido suficiente información para empezar a cuestionar esa creencia, y esperaban poder encontrar la forma de prevenir la enfermedad. La cardiología preventiva no existía cuando nosotros empezamos. Y creo que esa era la idea que pretendíamos extender. Que no se puede esperar sentado a que ocurra la catástrofe. Tienes que intentar evitarla. Para conseguirlo tenían que descubrir la relación entre la cardiopatía y los factores de riesgo. De los 3 factores que habían identificado, la hipertensión arterial, el consumo de tabaco y el colesterol alto, el primero que habían estudiado los científicos no había sido considerado en absoluto anteriormente como una amenaza. Cuando los científicos de Framingham empezaron a recoger información sobre la tensión arterial, no se sabía prácticamente nada sobre los riesgos asociados con la hipertensión arterial. En aquellos momentos, mucha gente se aferraba firmemente a la idea de que la tensión arterial alta era algo normal en el proceso de envejecimiento. En aquella época se enseñaba a los estudiantes de medicina que el aumento de la tensión sanguínea con la edad era la forma que el cuerpo tenía de compensar lo que se consideraba el estrechamiento normal de las arterias coronarias. Incluso le dieron un nombre tranquilizador: hipertensión esencial benigna. El término hipertensión esencial benigna tenía una connotación, que no era terriblemente importante y que era esencial que la tensión arterial de la gente aumentara cuando envejecía para regar sus órganos a través de los vasos sanguíneos cada vez más estrechos. Con anterioridad al estudio de Framingham, el razonamiento era que si tenías 40 años, por ejemplo, tu tensión arterial debía ser de 140/90. A los 50 años debería elevarse hasta 150/90, así hasta alcanzar los 170 o incluso 180/90, dependiendo del tiempo que vivieras. Sin embargo, el estudio de Framingham reveló un nuevo y sorprendente hallazgo que contaba una historia completamente diferente. Una tensión arterial tan alta implicaba un enorme riesgo de cardiopatía. La tensión arterial elevada es un asesino silencioso, porque si no se trata durante un largo periodo de tiempo, multiplica las probabilidades de que sufras una apoplejía o un fallo cardíaco o alguna otra enfermedad cardiovascular. Nadie había demostrado nunca antes la relación directa entre la hipertensión y la cardiopatía. Y lo más importante, los investigadores también fueron capaces de demostrar el otro lado de la ecuación. Las personas con baja presión sanguínea tenían menos riesgos de sufrir ataques cardíacos. Fue entonces cuando empezaron a aparecer nuevos medicamentos para reducir la presión sanguínea. Con el tiempo, a través de un seguimiento de esas personas y observando a aquellas que desarrollaron enfermedades cardiovasculares, empezó a resultar evidente que bajar la tensión arterial reducía los riesgos de cardiopatía. Fue un descubrimiento que sacudió el mundo de la medicina en 1965. Por primera vez existía una prueba de que algo específico, mantener baja la tensión arterial, podía prevenir la cardiopatía. Este hallazgo fundamental abriría las puertas a un enfoque completamente nuevo en la investigación cardiovascular. De hecho, creo que conseguimos un gran impacto en la forma en que los médicos y los investigadores enfocaban el problema de la prevención de la enfermedad. Ahora estamos dispuestos a investigar problemas menos ortodoxos. No somos tan reacios como solíamos ante la innovación y los nuevos conceptos.
Hasta hace muy poco, las investigaciones especializadas en la cardiopatía se concentraban fundamentalmente en los hombres. Existía la creencia generalizada de que corrían un riesgo superior al de las mujeres, pero casi 500.000 de mujeres mueren de cardiopatía cada año en Estados Unidos. Al igual que entre los hombres, es la primera causa de fallecimiento, acabando con más vidas de mujeres que las siguientes 5 causas de fallecimiento sumadas. El principal temor de las mujeres respecto a la salud es el cáncer de mama, pero una mujer norteamericana tiene 10 veces más probabilidades de morir de cardiopatía. La estructura demográfica de las víctimas de infarto está cambiando ante nuestros ojos. La enfermedad es cada vez, lamento decirlo, mucho más democrática. 10 años después de pasar la menopausia, la mujer corre los mismos riesgos que el hombre. Esa es la razón por la que cada día mueren más mujeres que hombres en Estados Unidos, víctimas de infarto, de apoplejía o de alguna otra enfermedad vascular, porque la incidencia se ha elevado y hay más mujeres que hombres en Estados Unidos. A menudo entre las mujeres la cardiopatía es un asesino silencioso, con síntomas que son muy difíciles de reconocer. Las mujeres experimentan los síntomas de cardiopatía de una forma diferente a la de los hombres. Nos enseñaron que la angina de pecho se manifiesta en forma de un dolor retroesternal o precordial opresivo, el elefante sentado sobre el pecho que cualquiera puede detectar. Bien, en algunos sujetos ese es el caso, pero en otros es algo mucho más sutil. Es un ligero dolor en la mandíbula, un pequeño dolor en el hombro, un pequeño dolor de espalda que se extiende al brazo, o una ligera molestia que parece una indigestión estomacal. Patricia Benson, 57 años, encaja a la perfección en ese perfil. Recuerdo que lo primero que noté fue cierta tirantez en la garganta. Era algo que me ocurría de vez en cuando. Yo lo trataba con un antiácido, agua caliente o algo parecido. Y se me pasaba inmediatamente. La tensión y el dolor de garganta no desaparecieron y Pat acudió a un hospital. Los médicos no sabían con seguridad lo que le pasaba. Su electrocardiograma era normal y sus síntomas no eran típicos de una enfermedad coronaria. Decidieron hacerle un angiograma y quedaron completamente sorprendidos con lo que encontraron. Un bloqueo del 90% en una de las arterias principales del corazón de Pat. Fue intervenida inmediatamente para colocarle una pieza metálica llamada stent para reabrir la arteria. El stent, fijado de forma permanente en la arteria, impide que se cierre de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Pat había tenido un ataque cardíaco. Fue muy afortunada. Aproximadamente 2/3 de los pacientes, de las mujeres que fallecen de forma repentina de un infarto, nunca muestran síntomas. La cardiopatía es un shock para la mayoría de sus víctimas, a pesar de que los factores de riesgo descubiertos en Framingham sean bien conocidos desde hace muchos años. Cualquier estudiante de medicina conoce cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad coronaria. Cualquier médico debería ser capaz de recitarlos sin pensarlo. Es más, esperamos que los miembros de nuestra sociedad, toda la población, nuestro público, conozca esos factores de riesgo tan bien como ellos. Pero el rechazo sigue siendo el primer factor que nos impide a muchos reconocer los síntomas de cardiopatía. Yo solía ir por ahí diciendo, no tengo la tensión alta, no tengo el colesterol alto, yo no tengo esto, no tengo lo otro. Yo tenía 50 años y pensaba, voy a esquivar esa bala, eso no me pasará a mí. Y me pasó. Busco señales de inflamación o cualquier síntoma. De hecho, Pat Benson había pasado por alto varios factores de riesgo para un infarto. Tenía la tensión sanguínea alta y antecedentes familiares de cardiopatía. También le acababan de diagnosticar diabetes, que frecuentemente provoca cardiopatía porque conlleva otros factores de riesgo como el exceso de peso. Lo mejor que puedes hacer es adelgazar. Es lo más importante en tu situación.
Si lees muchos estudios nacionales, observarás que menos del 10% de la gente es consciente de la mayoría de los factores de riesgo. Hay mucha información sobre controlar la tensión arterial, controlar el peso, intentar hacer ejercicio. Pero hasta que no te ocurre a ti o a alguien que conoces, un amigo, un familiar, no eres consciente de que se trata de un problema serio. Pat tiene 2 hijas y las dos corren el riesgo de padecer cardiopatía. Existe ese riesgo porque son sus hijas. Es muy probable que tengan una dieta similar y tengan niveles similares de ejercicio, etc. Y ambas cosas, la genética y el medio, incrementan los riesgos. Hay muchas cosas en las que tenemos que pensar. Debemos tener en cuenta los antecedentes de diabetes en la familia y ahora la cardiopatía. Tenemos que cambiar la dieta, hacer ejercicio. Las dos estamos en el límite de la diabetes. Estamos comiendo con más moderación y comiendo alimentos sanos. Pero culturalmente es muy duro. No nos criamos a base de frutas y bayas. La verdad, en casa no comíamos así. Yo estaba acostumbrada a comer patatas fritas y chocolatinas y me pasaba horas sentada sin moverme delante de mi mesa. Ahora he hecho algunos cambios en mi forma de vida, pero siempre voy a preocuparme, incluso por toda la gente que conozco. Da mucho miedo. Ni siquiera te ves obligada a pensar en la pérdida de tus padres hasta que algo ocurre. Pat toma medicación para el colesterol y la tensión sanguínea y está mucho mejor. Cuando necesites parar, dímelo. Pero siempre existe la posibilidad de que pueda tener otro problema de corazón. Es su primera prueba de esfuerzo. Veamos cómo lo haces. Ha pasado 1 año desde su infarto y está realizando una prueba de esfuerzo. Su médico quiere detectar cualquier posible señal de advertencia precoz de cardiopatía al acecho. Pero a los pocos minutos de comenzar la prueba surge un problema. Bien, para. Tenemos que parar porque tienes la tensión muy alta. La tensión de Pat se ha elevado peligrosamente. Podría estar a punto de sufrir otro infarto. ¿Problemas para respirar? No. Afortunadamente, el ecocardiograma revela que su corazón funciona a la perfección. ¿Cómo estás? Muy bien, creo. A pesar de todo, dado que no existe cura para la cardiopatía, es algo con lo que Pat tendrá que vivir el resto de su vida. Me preocupa mucho que pueda tener otro infarto. Como dije antes, 2/3 de las mujeres que mueren de infarto no muestran síntomas antes de fallecer de un paro cardíaco súbito. Es algo que puede ocurrirle a cualquiera, incluida yo. Todos somos simples mortales. La enfermedad coronaria es en realidad una epidemia oculta. Es una enfermedad silenciosa. Y ese es el mensaje que debemos transmitir, en especial a las mujeres. Haz lo que puedas por reducir los riesgos de forma que puedas evitar un ataque cardíaco. El camino más fácil, sin duda, es prevenir que se desarrolle la cardiopatía. Hola, este es el señor Galvani. Cada 2 años, desde 1948, Víctor Galvani regresa puntualmente al Centro de Estudios del Corazón de Framingham para hacerse una revisión. Siempre siento curiosidad por saber a qué nueva prueba me van a someter. Es un gran programa. Túmbese en la camilla. No vaya a ninguna parte. El señor Galvani tampoco se ha librado de la cardiopatía. Ha sobrevivido a un bypass coronario y a una arteria bloqueada en el cuello. A los 92 años es uno de los 400 participantes que aún viven de los 5.000 que comenzaron el estudio. ¿Va a pasar a consulta? Desde luego, no me lo perdería por nada.
Creo que nuestro grupo de supervivientes es maravilloso y se merece todo el mérito. Creo que ahora es un concurso entre los investigadores veteranos y los participantes para ver quién vive más tiempo. Lo más increíble es que mi padre ha sobrevivido a sus 2 primeros cardiólogos. Y sigue estando muy fuerte a los 92 años. Así que espero seguir sus pasos. El hijo de Víctor y muchos otros miembros de la familia Galvani también participan en el estudio. Paul se unió en 1971 cuando los investigadores de Framingham incluyeron a la segunda generación de voluntarios, los hijos e hijas del grupo original. Una de las cosas que mi padre siempre repetía era no solo los beneficios de la investigación en sí, también que el conocimiento sobre tu propio estado resulta muy útil. La segunda generación de voluntarios sirvió para lanzar una nueva y controvertida fase del estudio. Se trataba de una investigación trascendental en torno a algo sobre lo que la mayoría de la gente no sabía nada, pero que resultaría ser una de las piezas más importantes del rompecabezas de la enfermedad coronaria. Es una misteriosa sustancia potencialmente mortal que fluye en la corriente sanguínea, el colesterol. El colesterol es un ingrediente normal que el cuerpo usa para crear las membranas de las células. El cuerpo fabrica por sí solo todo el colesterol que necesita. Los alimentos con alto contenido en grasas aportan el resto. En 1965, los datos de Framingham indicaban que existía algún tipo de relación entre la cardiopatía y la cantidad de colesterol en sangre del norteamericano medio. Mucha gente confunde el promedio con lo normal o deseable. Una persona normal en Estados Unidos se enfrenta a un riesgo elevado de desarrollar una cardiopatía y sufrir un infarto. Ser normal no es un rasgo deseable. Antes de 1965 solo tenías que conocer un nivel de colesterol en Estados Unidos, 300. A todos los demás se les decía que eran normales. Ahora, cuando tienes 300, el riesgo es devastador. Hay 2 clases fundamentales de colesterol, el HDL y el LDL. El HDL es conocido como el colesterol bueno y el LDL como el malo. Normalmente el LDL es controlado por los receptores del hígado, los cuales ayudan a metabolizarlo. Pero estos receptores no pueden controlar una cantidad excesiva de LDL. Cuando hay demasiado LDL en la sangre se mezcla con otras sustancias creando placas de ateroma que terminan obstruyendo el flujo sanguíneo a través de las arterias que riegan el corazón. Se necesitaron años de investigación para que esos hechos básicos se convirtieran en objeto de atención. Pero cuando lo hicieron, quedó claro algo más. El colesterol elevado era un problema genuinamente estadounidense. Empezamos a estudiar poblaciones de otros países con dietas diferentes. China, por ejemplo. Su índice medio de colesterol era de 150 y prácticamente no padecían enfermedades coronarias. Pasas 12 horas al día trabajando en el campo, comiendo arroz, judías, tofu y verduras 3 veces al día y carne 2 veces al año. Colesterol total 127, tasa de infartos 0. Después de casi 20 años de investigaciones, la acumulación de todos estos estudios señalaban a una clara conclusión. El colesterol alto, especialmente el LDL, implicaba un riesgo importante de cardiopatía. La grasienta dieta estadounidense parecía ser una gran parte del problema. Pero un problema mayor incluso sería conseguir que los médicos aceptaran que aquello era algo que debían tomarse en serio. Existía una resistencia increíble. Había un grupo casi profesional de escépticos que no lo aceptaban. Estábamos haciendo pruebas para reducir el colesterol y todos los grupos anticolesterol las despreciaban diciendo, eso no es ciencia, o podrían hacer mejor esto o lo otro. Finalmente, el argumento no era tanto que el colesterol fuera una tontería como ¿y qué? Si el colesterol alto está relacionado con el riesgo cardiovascular, por lo menos en un grupo de población, podría no estarlo para un sujeto en particular. Y aunque lo estuviera, ¿qué?
¿Qué puedes hacer al respecto? Hasta 1987 no estuvo disponible la estatina, el primer medicamento efectivo contra el colesterol. Las estatinas ayudan al hígado a eliminar el colesterol del organismo. Algunos médicos empezaron a tratar a sus pacientes con medicamentos de estatina. Pero realmente no sabíamos si les estábamos haciendo algún bien o no. La respuesta aún tardaría 7 años en llegar. Dallas, noviembre de 1994. En la convención anual de una organización benéfica dedicada a reducir las muertes por enfermedades del corazón, iban a presentarse los resultados de un experimento clínico internacional con miles de pacientes tratados con estatina para evitar los infartos. Era el momento que miles de médicos habían estado esperando. Tuve el privilegio de estar presente en aquella reunión en la que se presentaron los resultados. Entre la audiencia se encontraba uno de los tipos que se había opuesto tenazmente a la hipótesis del colesterol. Recuerdo que se levantó y dijo: «Caballeros, admito que tienen razón». Los resultados del estudio supusieron un cambio radical en la cardiología preventiva. Era evidente que reduciendo con medicación el colesterol disminuía el riesgo de cardiopatía. Conforme proseguía la investigación, lo que se consideraba un nivel de colesterol normal fue revisado y situado por debajo de la vieja norma del 300. En la actualidad, la tasa saludable de colesterol se aproxima a 200. Esta nueva concepción tuvo un gran impacto sobre los especialistas cardiovasculares. Ha sido un periodo extraordinario. Durante los últimos 50 años, los sucesivos descubrimientos han demostrado que de todos los factores de riesgo de cardiopatía isquémica, el colesterol desempeñó el papel más determinante. A la larga fue la clave para hallazgos más profundos que redefinieron por completo el campo de la cardiología. Su potencia letal, las muertes debidas al colesterol alto, resulta evidente en pacientes como Robin Ivany. Solo tiene 42 años, pero ha sufrido una auténtica catarata de problemas cardíacos en los últimos años. Sus problemas aparecieron de repente, pero las causas se remontan a su infancia. Yo tenía 14 años cuando me hice un examen médico. Fue entonces cuando descubrí que tenía un problema de colesterol. Hacía dieta, comía muy poca grasa, corría, caminaba, hacía gimnasia. Lo probé todo, pero el nivel no bajaba. La cardiopatía perseguía a la familia de Robin. Su abuela tuvo un infarto a los 30 años y 3 operaciones de bypass. Su tío murió de un infarto masivo a los 47 años. Su padre tuvo problemas de corazón, y todo ello por una sola causa. Robin padece una forma genética de colesterol elevado conocido como hiperlipidemia familiar o FH. La hiperlipidemia familiar es un trastorno genético a consecuencia del cual el hígado no puede metabolizar el LDL, el colesterol malo. Dado que su organismo no puede eliminar el LDL, las personas como Robin tienen niveles de colesterol peligrosamente elevados. Probablemente sus niveles de colesterol han estado desde que nació en torno a la tasa de 400. Todos esos años de colesterol elevado han causado la acumulación de placas en las arterias coronarias. Robin solo tenía 38 años cuando notó por primera vez que a su corazón le ocurría algo. Me sentía tan débil y tan enferma que no podía dejar de maldecir al mundo. Tenía sinusitis, tenía gripe, me sentía fatal. No dormía bien. Siempre tenía algo. Y yo me repetía, no puede ser. Y yo me decía, algo no va bien. Pocos días después estaba en una sala de urgencias con una alteración del corazón potencialmente fatal llamada taquicardia ventricular. Mi corazón se volvió loco.
De repente empezó a palpitar y a comprimirse tan deprisa como puedas imaginar. Era como un torbellino. Recuerdo que estaba tumbada en la mesa pensando, esto no es real, no puede estar ocurriéndome esto. Recuerdo que en aquel momento sentí miedo por mis hijos. Tenía miedo de dejarlos solos. Y creo que aquello fue lo peor de todo, aquella realidad, mi mortalidad. Podía pasarme. Fue entonces cuando me asusté. La cateterización del corazón de Robin reveló obstrucciones múltiples en sus arterias. En algunos lugares llegaban al 90%. 2 días después fue intervenida para realizarle un bypass. Se recuperó y volvió a casa. 3 semanas más tarde tuvo otro infarto. Se le realizó una segunda operación para colocarle un stent en otra arteria también obstruida. Pero al cabo de un mes volvió a obstruirse la misma arteria y ella necesitó una tercera operación. En el transcurso del siguiente año y medio sufrió 5 intervenciones y radiación de corazón. Tiene mucha suerte de seguir con vida. Los pacientes con el gen de la hiperlipidemia familiar padecen la misma enfermedad que terminamos desarrollando la mayoría de los estadounidenses. Lo que hace el FH, lo que hace esta forma de niveles extremos de colesterol es acelerar el proceso de la enfermedad, lo adelanta varias décadas. Robin tiene 3 hijos adolescentes. Dado que la hiperlipidemia familiar es una enfermedad hereditaria, el Dr. Nissen sabía que ellos también corrían peligro. Cuando la conocí le pedí que vinieran a verme sus hijos. Les hice análisis a los 3 y los 3 tenían el mismo problema. No estáis en el despacho del director. La verdad, todos creéis que sois demasiado jóvenes para estar enfermos. Quiero que entendáis bien qué es un nivel saludable de colesterol. Vosotros deberíais estar por debajo de 100 en el nivel de colesterol malo. Bien, Ryan, tu tasa de colesterol, la primera vez que te vi era de 286 y has subido a 308. Y eso me dice que no estás tomando la medicación. Christine, tú lo estás haciendo mejor. Has bajado tu tasa de colesterol malo a 171. Bueno, Thomas, estoy preocupado por ti. Me preocupas más que ninguno de tus hermanos. Tu colesterol al principio estaba en 420. Era el más alto. Así que tú tenías el problema más grave. Los hombres con un nivel de colesterol tan elevado como el tuyo tienen un infarto o necesitan cirugía de bypass entre los 20 y los 30 años. Si no reduces tu colesterol, te pasará lo mismo. Solo es cuestión de tiempo. Si no tomas la medicación. Robin cumplió los 14 años a principios de los 70 y entonces no existían medicamentos eficaces para reducir el nivel de colesterol. La ventaja que tenemos ahora con los niños es que disponemos de medicamentos mucho más efectivos. Tenemos que convencer a los chicos de que lo mismo que le pasó a su madre, un infarto en la treintena o incluso antes, podría pasarles a ellos en el futuro, a menos que reduzcan sus niveles de colesterol. Estoy muy preocupada por mis hermanos, porque estoy muy unida a ellos y no quiero que les pase nada. Me alegro de que ahora estemos medicándonos para por lo menos intentar parar esto un poco. Robin toma muchos medicamentos para mantener controlado el colesterol, pero siempre tendrá cardiopatía. Los infartos causaron daños irreversibles a su corazón y sus arterias podrían volver a obstruirse en cualquier momento. Quiero que mi madre esté con nosotros mucho tiempo. No quiero verla morir joven solo por esto. En los últimos 3 años he descubierto que la vida es muy frágil y cuando miro a mis hijos, son lo único que me importa. Ahora valoro las cosas de una forma un poco diferente. No puedo cambiar el tener una enfermedad de corazón. En cierto modo, he aprendido mucho de ella. En los hospitales de todo el país hay una incesante corriente de pacientes del corazón.
Un dolor agudo constante. ¿Y qué hicieron por ti allí? ¿Te dieron nitroglicerina sublingual? Hemos mejorado tanto en impedir que los pacientes mueran durante la fase crítica de un ataque cardíaco que los supervivientes son cada vez más numerosos. ¿Cómo se encuentra, señor de Chico? Me alegro de haber acudido al hospital cuando lo hice. Gracias a los enormes avances que hemos realizado en las últimas décadas en el diagnóstico cardiovascular y en la terapia, el gran público percibe la enfermedad cardiovascular como un tema solucionado, como un problema resuelto, pero nada más lejos de la verdad. Cada año se realizan en los hospitales de Estados Unidos más de 6 millones de operaciones u otro tipo de intervenciones de cardiopatía isquémica. Para muchos pacientes, representa su segunda, tercera o cuarta intervención. 500.000 de personas sufren 2 infartos en el mismo año. Y en algunos hospitales, el 40% de las operaciones de bypass son en pacientes que han sido intervenidos con anterioridad al menos en una ocasión. Es algo así como una solución a base de remiendos. Puedes hacer un bypass en las arterias, pero si no detienes la enfermedad, solo estás luchando para retrasar el final. Por eso pienso que de hecho estamos remendando a la gente para enviarla de nuevo a un medio donde la enfermedad volverá a reproducirse. Descubrir por qué tantos pacientes tienen incidentes repetidos de coronariopatía y qué se puede hacer al respecto son los principales retos de la investigación actual. Bien, señor Carpenter, cuando llegó su situación era crítica y ahora ha vuelto entre los humanos. Le estoy muy agradecido. Solíamos considerar la arterioesclerosis o el endurecimiento de las arterias como un simple problema de fontanería. Veíamos las arterias como tuberías. Y cuando había un exceso de colesterol malo, se atascaban las cañerías y provocaban un ataque cardíaco. Nuestra simplista visión de fontanero ha sufrido una enorme revisión conforme hemos ido sabiendo más y más sobre los mecanismos de esta enfermedad. Muchos creemos que el futuro está en conocer la raíz principal de la enfermedad. Y eso significa los aspectos bioquímicos y genéticos de la enfermedad. ¿Qué activa la enfermedad? El descubrimiento del mecanismo que activa la cardiopatía ha sido un viaje lleno de giros inesperados. Pacientes como Ken Christianson han proporcionado pistas sorprendentes a lo largo de su propia batalla contra la enfermedad. Sus problemas comenzaron hace 19 años. El 1 de febrero de 1988 tuve un infarto masivo. Estuve clínicamente muerto durante 3 minutos y regresé. 3, 4 o 5 años más tarde empecé a sentirme un poco peor, más débil, cansado. Siempre cansado. Su corazón cada vez funcionaba peor. Cuando llegamos a la clínica de Cleveland, funcionaba entre el 5 y el 7%. Ken soportó años de tratamientos, pero al final su corazón estaba tan gravemente dañado que la única opción que quedaba era un trasplante. Actualmente es un procedimiento exitoso, pero los comienzos hace ya 40 años fueron muy duros. En aquella primera etapa muchos pacientes morían a los pocos días de la intervención. En la mayoría de los casos, sus cuerpos rechazaban los corazones trasplantados. Incluso cuando aparecieron medicamentos más eficaces contra el rechazo, un porcentaje importante de los pacientes trasplantados moría a los 5 años o antes. Los médicos empezaron a sospechar que pasaba algo trascendental en el interior de los corazones trasplantados, que les hacía deteriorarse tan rápido. Lo que limita la esperanza de vida tras un trasplante de corazón es el desarrollo acelerado de una enfermedad coronaria. Puede producirse con tanta rapidez que al cabo de 5 años el corazón trasplantado ya no funciona. Cada año más de 60.000 americanos necesitan un trasplante de corazón, pero solo 2.000 lo consiguen. Con recursos tan limitados en juego, era extremadamente importante descubrir por qué algunos corazones trasplantados permanecían sanos, mientras que otros desarrollaban esa forma acelerada de cardiopatía.
Los especialistas en trasplantes se sentían muy frustrados cuando oían que un paciente evolucionaba muy bien y al día siguiente moría repentinamente a causa de un infarto generalizado. Los médicos necesitaban una forma de encontrar signos del problema en el interior del corazón. La única herramienta con la que contaban era el angiograma. Desde los años 50 había sido la regla de oro para detectar obstrucciones en las arterias. Sus imágenes, similares a las de los rayos X, podían mostrar claramente si una placa estaba obstruyendo el torrente sanguíneo provocando un ataque cardíaco. Pero algunos cardiólogos pensaban que tenía que haber algo más, algo que no podían ver. A veces examinábamos a personas que no mostraban señales de la enfermedad en el angiograma, pero habían tenido un infarto igualmente. Por eso sospechábamos que se nos estaba escapando algo. A finales de los años 80, Steve Nissen empezó a trabajar en una nueva y audaz idea. Pretendía usar la misma técnica del angiograma, pero en lugar de obtener una imagen con rayos X del centro de la arteria, Nissen iba a intentar usar una sonda de ultrasonidos miniaturizada para escanear las células que cubren las paredes arteriales. Solo había un problema. En la época en la que trabajábamos en su desarrollo, los artefactos de ultrasonidos más pequeños tenían el tamaño de un puño, y pensamos que podríamos hacer uno tan pequeño que pudiera introducirse en las arterias coronarias. Las arterias son muy pequeñas, aproximadamente del tamaño de una mina de lápiz. La cabeza del transductor gira conforme avanza, enviando y recibiendo ondas sonoras igual que un sonar, y transforma esas ondas sonoras en imágenes. Ahora puedo decir que resultaba muy frustrante. Gran parte del trabajo se hizo en animales, porque por supuesto no se puede probar algo así en humanos hasta que ha sido perfeccionado. Íbamos al laboratorio de animales y no conseguíamos ni una imagen. Y entonces nos decíamos, muy bien, volvamos a la mesa de diseño. Pero en 1989 o 1990 conseguimos imágenes. Introducimos el catéter en la arteria, de forma que podemos moverlo hacia adelante y hacia atrás para obtener una imagen de la arteria coronaria. Pusimos uno de esos catéteres en la arteria coronaria y allí estaba toda aquella placa que de otra manera no hubiéramos podido ver. Podías verla en una pantalla de televisión como si literalmente estuvieras allí. Fue como un viaje realmente fantástico, un viaje al interior de las arterias. La nueva tecnología denominada ecografía intravascular o endovascular, o IVUS, funcionaba. Y lo que mostraba sorprendió al equipo de Cleveland. Este es un ejemplo de lo mucho que pierdes si miras a la antigua usanza el angiograma. Esto es un angiograma. No tienes que ser cardiólogo para comprenderlo. Se observa este pigmento en la coronaria y todo parece estar bien, no hay estrechamiento alguno. Ahora vamos a entrar dentro de esa arteria y la observaremos con ultrasonidos. Recordemos que los ultrasonidos muestran la sección de la arteria, como si cortáramos una salchicha en rodajas. Aquí hay una enorme placa que he coloreado en dorado. Y también hay otra placa enorme a este lado de la arteria, justo aquí. Así, en 1990 nos dimos cuenta de que los angiogramas de los que habíamos dependido desde 1957 solo nos mostraban el 1% del verdadero estado de la enfermedad. Era una nueva y dramática perspectiva. Una enorme cantidad de placa crecía en las paredes de las arterias, no solo ocluyendo el centro. El equipo de Cleveland decidió probar esta nueva forma de explorar las arterias en pacientes trasplantados. Tal vez el IVUS pudiera ayudar a descubrir qué pacientes estaban desarrollando una cardiopatía rápida que destruiría sus nuevos corazones. Si estás desarrollando una cardiopatía rápida después de un trasplante, es algo que puede observarse al cabo de un año. Por eso es muy importante examinar al paciente un año después. Es algo que hacemos después de cada trasplante para comprobar si se están acumulando placas en las arterias coronarias. Hace un año que Ken Christianson recibió un trasplante.
La sonda de ultrasonidos es introducida cuidadosamente en su corazón. Los médicos compararán las imágenes de hoy con las obtenidas hace un año, justo después del trasplante. Si observan placas nuevas, las posibilidades de Ken de sobrevivir más de 5 años serán escasas. No parece haber nuevas placas, por lo que puedo observar. Tenemos que llevar esto al laboratorio para comparar estas imágenes con las del año pasado. Pero tiene buen aspecto. Parecen prometedoras. Para derrotar a la enfermedad tienes que verla. Y si quieres comprenderla, tienes que ser capaz de medirla. Y ese es el papel fundamental de la ecografía endovascular. Los estudios de investigación del IBUS han demostrado que había más placas ocultas en las paredes arteriales de lo que nadie había imaginado nunca. Esto plantea una nueva pregunta. Si las abundantes placas no bloquean el centro de las arterias, ¿por qué provocan infartos? En Boston, Peter Levy ha dedicado muchos años a investigar la biología de la cardiopatía isquémica y ha buscado una respuesta a esa pregunta. La enfermedad se burla de nosotros. Puede que el paciente no muestre ningún síntoma o señal y el cardiólogo, usando herramientas tradicionales, puede pensar que las cosas van bien cuando, de hecho, oculto, escondido en las paredes arteriales, acecha el problema. Aquí hay una placa y esto es lo que obstruye la arteria y causa un infarto. Levy estaba convencido de que las placas ocultas en las paredes arteriales eran la clave de la impredecible forma de atacar de la enfermedad y de su contumacia a la hora de reaparecer incluso cuando los pacientes habían tenido el mejor tratamiento posible. El reto era descubrir por qué ocurría. Todas las placas empiezan a causa del exceso de LDL, el colesterol malo que se acumula en la sangre. La investigación de Levy se concentró en la composición específica de las placas de las paredes arteriales. Hasta hace pocos años, la mayoría consideraba la placa arteriosclerótica como una acumulación de residuos en las paredes arteriales. En los últimos años hemos observado con claridad que la placa arteriosclerótica no es un conjunto de residuos inanimados, sino que está compuesto por células muy activas que se intercambian mensajes. Las placas envían mensajes que activan el sistema inmunológico. El cuerpo, al detectar agentes extraños en las paredes arteriales, hace lo que haría con cualquier otra infección o irritación. Responde con una cascada de reacciones químicas que provocan inflamación allí donde hay placas. Los glóbulos blancos acuden para intentar curar la zona inflamada. En cualquier otra parte del cuerpo, esta sería una reacción normal y saludable. Pero en el corazón, los glóbulos blancos quedan atrapados en la placa y no pueden realizar su trabajo. Al contrario, provocan una inflamación aún mayor. Los mismos soldados que usamos para combatir a los invasores se vuelven contra nosotros, convirtiéndose, de hecho, en la propia enfermedad. Con el tiempo, la placa inflamada crece presionando hacia el exterior las paredes arteriales. El centro de la arteria permite el paso normal de la sangre. Pero en cualquier momento la placa de las paredes puede romperse con resultados desastrosos. Por múltiples razones, la placa puede fracturarse, aunque solo sea una microfractura. Cuando la placa se desgarra o fractura, el tejido queda expuesto al torrente sanguíneo, provocando la formación de coágulos de sangre. Cuando una placa revienta, debemos esperar una embolia repentina, y eso, a menudo, es la causa de un infarto, de un accidente cerebrovascular o de una muerte cardíaca súbita.
Lo más sorprendente fue que las placas fracturadas, no las arterias obstruidas, resultaron ser la causa del 70% de todos los ataques cardíacos. Esta es una visión absolutamente nueva de la cardiopatía, no como un problema específico de tuberías atascadas, sino como una enfermedad sistémica que afecta a todo el corazón. Empezamos a comprender nuestra lucha contra esta enfermedad. Con el tiempo comprendes que cuando una arteria se empieza a estrechar, es que la enfermedad se ha extendido por todas partes. Era la respuesta que estaban buscando. Si la enfermedad estaba extendida por todo el corazón, eso explicaba por qué los pacientes volvían una y otra vez con infartos sucesivos u otros problemas de los que ya habían sido tratados. ¿Está bien? Lo está haciendo muy bien. Puedes reconstruir las arterias, pero si no detienes la enfermedad que causa la aparición de placas, esos bypass se obstruirán también. Puedes colocar un stent en un punto de la arteria, pero entonces el estrechamiento se producirá en otro punto. Estamos empezando a comprender mejor cómo se activa esa información en el organismo, en las arterias coronarias. El nuevo reto era encontrar una forma de medir la inflamación y ver si podía ser tratada. Descubrimos que existe una forma excelente de medir la inflamación. Un análisis de sangre que mide el nivel de inflamación en el cuerpo, conocido como proteína C reactiva o PCR. Cuanto mayor sea tu PCR, más probabilidades tienes de tener un infarto o una apoplejía. Esto era una verdadera sorpresa. Los medicamentos que usamos para reducir la PCR son los mismos medicamentos de estatina que utilizamos para reducir el colesterol. Desconocíamos esa ventaja cuando se crearon los medicamentos con estatina. Pensábamos que solo servían para bajar el colesterol. Así pudimos demostrar que cuanto más reduzcas el PCR, más reduces la inflamación y menor es el riesgo de muerte, infarto o apoplejía. Desde el desarrollo de la ecografía intravascular hasta la nueva concepción de la inflamación coronaria, el reto actual es lograr un cambio fundamental en la forma de diagnosticar y tratar la cardiopatía. Hemos pasado de ser fontaneros, por así decirlo, a convertirnos en mejores biólogos. Creo que eso nos abre una maravillosa ventana al futuro en cuanto a lo que vamos a poder ofrecer a la población en términos de prevención y tratamiento. Creo que existe un gran potencial y que muy pronto podremos reducir las tasas de mortalidad de esta enfermedad, algo que llevamos décadas intentando conseguir. En la actualidad, Framingham es una comunidad muy diferente a la que era en 1948. La mayoría de los pequeños negocios han cerrado y han sido reemplazados por grandes almacenes en la ruta número 9, la autopista que pasa cerca de la ciudad. Pero el núcleo del estudio de Framingham prosigue a punto de cumplir las 6 décadas de investigación. Es el estudio de población sobre cardiopatía más prolongado del mundo. Framingham fue un estudio extraordinario. Sigue siendo la base de nuestros conocimientos acerca de la cardiopatía. La idea de estudiar las relaciones entre los hábitos de salud y los incidentes de cardiopatía en una sola comunidad de ese tamaño en Massachusetts fue una estrategia genial que nos ha procurado un conocimiento profundo de esta enfermedad. La investigación produjo hallazgos cruciales sobre el tabaco, la tensión sanguínea, el colesterol, la obesidad, la diabetes y muchos otros problemas sanitarios. No obstante, a pesar de todos los descubrimientos surgidos en Framingham, uno de los hallazgos más importantes es un simple hecho que mucha gente aún sigue sin comprender. Las enfermedades coronarias pueden prevenirse eficazmente. Al menos el 80% de los casos observados se deben a factores de riesgo identificables: colesterol alto, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes. Todos son de hecho enfermedades que se pueden prevenir.
En el año 1900, las enfermedades del corazón ni siquiera se encontraban entre las 10 primeras causas de muerte en Estados Unidos. Después de 100 años de un estilo de vida y una dieta errónea, esta enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad, si logramos que la gente adopte un estilo de vida más sano, de retrasar el reloj hasta el momento en el que esta enfermedad no era tan importante. Finalmente se desvelan las causas de la misteriosa muerte de Philip Epstein. Su padre empezó a tener problemas de corazón cuando solo tenía 38 años. A los 41 fue hospitalizado para una importante cirugía cardíaca. El último día, cuando iba a volver a casa, se levantó y cuando se estaba afeitando sufrió una embolia y murió. El tío de Philip también fue víctima de una cardiopatía. Mi hermano murió a los 57 años. Tuvo un infarto jugando al golf el fin de semana del 4 de julio. Nunca había estado enfermo. Con sus antecedentes familiares y un bebé recién nacido, Amy animó a Philip a hacerse una revisión. Fue un día después de que naciera Ariel. Y yo llamé al médico para pedir más información sobre los resultados de su revisión. El colesterol de Philip estaba por encima de 300. Su médico le recetó medicación. Philip la empezó a tomar 2 días antes de morir. Siento que es una tragedia terrible, porque siempre pienso que Philip creció sin conocer a su padre y ahora su hija nunca le conocerá a él. Mi padre era genial, es todo lo que puedo decir. Lo único que puedo decir es que mi papá era genial. Nadie podrá reemplazarlo nunca. Perdí a mi mejor amigo. Voy a echarle mucho de menos. Ahora hay un gran vacío en mi vida. Me preocupa que se borren los recuerdos que tengo suyos, porque no pude conocerle el tiempo suficiente.